Como les decía, nuevamente, ya está nuestro invitado conectado. El día de ayer fue el Día Mundial del Cannabis Medicinal y siempre es bueno conversar sobre este tema y conocer las actualizaciones con esta ley acá en Panamá. Y por eso ya está con nosotros Carlos Osa, activista del cannabis. Buenas tardes, Carlos. No saben lo que hemos hecho para conseguir esta entrevista. Y finalmente está Ahora, aquí con tan nosotros. difícil eres, Carlos, no puede ser. No, 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 no. No. Yo me he Él tiene dado cuenta que compromiso a Melissa, siempre. Siempre que uno lo llama está ocupado y es una persona ocupada. ¿Qué problema? pero jamás he negado jamás la he negado. Está Jamás, bien, está jamás. Me he bien. dado Eso era. cuenta que a Melissa me está bulleando a mí porque la bullean en la mañana en el programa de la mañana. Y Carlos, y ella la coge conmigo, que dice que yo soy el responsable de que yo no la trato mal a ella, y le estaba, a veces el otro, pero ella me da plomo a mí. Yo sé que ella se anda haciendo la mártir desde las 6:30 de la mañana. Yo la escucho en la mañana. Pero bueno, ya no importa. No se Sigamos le adelante, juzga ni pues. se le critica. Todo se soluciona con hamburguesa, no se preocupe. Vamos todos a comer hamburguesa y ya está. Me parece. Oh, sí. Me parece. Mire que yo le dije a Leo que podíamos hacer, es un programa de anti-burger. Ey, chévere. Claro, sí, cómo Sí. no. Ujú. Ponle fecha, jefa. ¿Programa de qué? Un De lo que programa. sea, hermano, de lo que sea, pero allá. Usted no pregunte qué es el programa. Entonces, Hay una hamburguesa antiburger que es para un proyecto de periodistas, ¿no? Sí, se llama la Praxis Cheeseburger y por cada una de esas que compras ayudas al trabajo de esta cuenta en las redes sociales que se llama Praxis, que es un periodismo independiente que se encarga de masticar las noticias. Ellos agarran todo lo que sucede al día a día y se lo explican a la juventud de una manera más, digamos, corta y directo al grano para que los pelados no estén inventando que les da pereza leer el periódico o que les da pereza leer las noticias. Entonces se lo ponen de una manera. Nera. Y perdimos la conexión con Carlos, pero yo estoy segura que va a volver. Él nos estaba comentando que lo pone de una manera más fácil de entender y de digerir para nosotros, los jóvenes y los adolescentes. Ahí está, ahí está. El audio, solamente conecta el audio nuevamente y listo. Ya estoy teniendo problemas técnicos aquí. Que se me dañó la computadora, entonces estoy desde el celular y el celular está como necio, pero bueno, aquí estamos. Bueno, sí, decía que hay una hamburguesa que ayuda a pagar periodismo de Praxis. Y también hay otra que se llama Rompamos el Silencio, que por cada... Lo que voy a hacer, Carlos, es que te voy a apagar la cámara para que te podamos escuchar mejor. Ok, ahora sí estás. Ok, ya te estoy Sí, viendo. sí, aquí estoy. Ajá, listo. Ahora sí. Bueno, sí, ahora sí. No sé ni por dónde quedé. Que Hay hay una hamburguesa que se llama Rompamos el Silencio. Ah, sí, hay una que se llama Rompamos el Silencio y por cada una de esas que compras ayudas a pagar terapias de salud mental a niñas, niños y adolescentes en riesgo de suicidio. Qué bien, qué bueno. Sí, Qué bueno que se paguen las terapias, no lo otro. Qué bien. sí, sí. Pero bueno, estamos aquí para hablar de cannabis, ¿no? ¿Qué quieren Es saber? correcto. ¿O qué quieren que les cuente ahora? Bueno, Oye, primero que todo. yo tengo una inquietud, fíjate, yo hace un tiempo, yo estoy muy de acuerdo en que se haya aprobado la ley de cannabis. Estoy muy de acuerdo en que haya enfermedades definitivamente, y bueno, en la mañana, profesor Cabrera y Flor, han encargado mucho de apoyarlos ustedes y de divulgar el tema de algunas enfermedades que son controladas a través del cannabis medicinal y todo lo demás. Pero yo quedé con una inquietud, fíjate. Yo, cosas de la vida, estaba escuchando hace como un mes a la doctora esta Yueca. Si no me equivoco, ella se llama, que es muy prestigiosa, Marta Yueca, si no me equivoco. Sí, 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 sí. ¿Sabes quién Ella es? es la doctora. Sí, sí, yo estoy clarito quién es ella. Y fíjate que a mí Marta, me... Marta Marta, Yueca. Marta Yueca. Y a mí la doctora Marta Yueca, que me pareció muy didáctica, la verdad, me dejó con inquietudes sobre ese tema. Y pensé en ustedes, porque ella dijo, no todas las enfermedades, no es que el cannabis medicinal es
una panacea. Eso es una mentira. Dos, hay que tener cuidado con este tipo de cannabis porque hay personas que desarrollan, ella decía, yo no sé, y vuelvo y te digo, las inquietudes que ella me dejó, te las presento. Hay algunas de estas consumos generan adicciones, generan una serie de otros temas. Y ella decía, por ejemplo, que ella reconocía que en el tema de la gente que tiene convulsiones, sí se ha confirmado que los ayuda. En el tema de otras dos enfermedades, no sé si la esclerosis lateral o algo mencionaba. Esclerosis múltiple es la que tengo yo. Yo soy Ajá, paciente de esclerosis múltiple. ajá, también ayudaba, pero ella decía mucho cuidado. Decía, y ella decía, ojo, porque estaban, entrevista que dio, la dio en base a que todavía no se había promulgado la sanción del presidente. Ella decía, sí es importante que el presidente lo haga, bla, 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 pero también alertaba sobre esos temas. Tú nos dices sobre todas esas alertas que ella aprendió, por lo menos en mi cabeza, sobre el uso del cannabis medicinal. Ok, bueno, yo concuerdo con ella y con tu comentario, y yo en todas las, aquí están muchos presentes que me han entrevistado antes, jamás hemos dicho o comunicado algo tipo que es la panacea ni la cura de todos los males. Al contrario, siempre dejo claro que como cualquier otro medicamento puede tener efectos secundarios. Entiendo su inquietud, el tema de la adicción, pero es que ese tema funciona para cualquier otro medicamento y cualquier otra droga en el mundo. Simplemente la gracia de esto o el punto de esto es buscarle el uso regulado y bien dosificado para calmar dolencias. Y sí, hay varias, hay condiciones que tienen más data que otras y mucho más evidencia científica, pero esto del cannabis medicinal y todo el activismo en legalización a esto empezó en 1976. Y para darte un ejemplo, en 1978 y 1992, el gobierno americano tenía un programa de uso compasivo donde el mismo gobierno administraba a pacientes de manera gratis de diferentes patologías cannabis. O sea que esto se viene estudiando desde hace años atrás ya. Y bueno, en el 92 les paran la, la, sí, les dejan de suplir este cannabis medicinal, y entonces en el año 94, por primera vez, la Asociación de Científicos Norteamericanos se juntan y más de 50 médicos firman una carta donde le exigen al gobierno americano darle nuevamente o abrirle espacio y presupuesto a los estudios con base a la planta, porque funcionaban para miles de patologías. Y bueno, y ahí es donde se ha venido esta ola imparable desde el año 96 para acá, y obviamente no funcionará para todas las patologías. Unas tienen más evidencia que otras, pero ya es algo que se está utilizando en otros países. Ha funcionado, cada vez más pacientes reportan mejor calidad de vida, y nunca hemos dicho que no hay peligro. Claro que lo hay, como cualquier otro medicamento. Tampoco estamos diciendo que esto viene a ocupar el espacio de otros medicamentos. Esto simplemente es darle opción a pacientes de tener más alternativas, de buscar alternativas que ya existen en otros países, porque si ya existen en otros países, ¿por qué le íbamos a cerrar la puerta aquí en Panamá? Así que yo creo que es algo de cuestión de seguir haciendo la docencia necesaria, de tratarlo como un medicamento más que viene de una planta más, y verlo como el cannabis hoy día es progreso, pero ahí es algo debatible porque es progreso, pero es que ya fue parte de la historia. O sea, en la farmacopea de Europa, Asia y Estados Unidos, más de 50 productos médicos ya usaban cannabis. Y así fue hasta 1937, que se prohibió por otros temas políticos. Entonces, yo creo que no hay que enfocarse únicamente en la parte del peligro, porque es que cualquier otro medicamento es peligroso también. Sí, pero lo que te decía, bueno, para darle chance a los demás, pero a mí, vuelvo y digo, la declaración de la doctora Marta Llueca me dejaba muchas inquietudes. Y fíjate, ella decía, y la alerta que ella daba era, ojo, yo estoy de acuerdo, ella lo planteaba de esa manera, estoy de acuerdo en que avancemos, evolucionemos, probemos, pero también alertaba un poco de la gente que promulga el cannabis recreativo. Y ella decía, ojo, que son dos cosas muy distintas. Y fíjate que ella hablaba sobre, incluso yo creo que tú debes saberlo, que una de las consecuencias en los varones es la baja cantidad de esperma. En el caso de los varones, el consumo excesivo de cannabis genera
baja cantidad de esperma. Y fíjate, ayer casualidad de la vida me encontraba con un estudio que indica que los varones durante los últimos 50 años, la cantidad de esperma, por lo que ha bajado la cantidad de natalidad, ha bajado casi a un 50%. Y vuelvo y te digo, me dejó esa inquietud porque la verdad que yo creo mucho en la doctora, no creo que es un dios, pero creo que es una mujer con mucha autoridad para hablar de los temas de salud, sobre todo de investigaciones científicas, porque esta es su área, ¿no? Eso es lo que te quería decir nada más. No, y yo comparto tu opinión y a mí también me parece ella una de las voces en temas de salud pública en Panamá de hace años. Pero como digo, como cualquier otro medicamento, van a haber un estudio por aquí, un estudio por allá que revele información como esta, porque como cualquier otro medicamento tendrá efectos adversos. Y sí, esta tiene, acabas de dar un ejemplo en el tema de la esperma, pero podemos agarrar 5 medicamentos más, cualquiera que tú quieras, y vamos a hacerle el estudio y esos medicamentos te funcionan para algo, pero el listado de efectos secundarios también va a ser gigantesco. O sea que todos los medicamentos tienen algo atrás. Así que creo que es saberlo usar, en qué momento usarlo y la dosis correcta. Oye, Carlos, Carlos, perdón. dale, Eric, dale. No, Eric. Carlos, yo te quería preguntar, la última vez que hablé contigo o que coincidimos en un programa, creo que ya se había aprobado la ley y como que estaba en un proceso de reglamentación. No sé en qué quedó todo este tema de reglamentar o de legalizar el uso del cannabis medicinal. ¿En qué estamos ahorita? ¿Qué hace falta? Si ya uno puede ir a una farmacia y conseguir medicamentos a base de cannabis medicinal. No sé cómo anda eso. Mira, esa pregunta es interesantísima porque ayer era el Día Mundial del Cannabis Medicinal y Panamá ya tiene una ley aprobada por la Asamblea, aprobada por el presidente y ya fue reglamentada también. Duró 10 meses en vez de los 90 días que exigía la reglamentación, pero bueno, ya salió la reglamentación, está bastante bien. Hoy día me estoy dando cuenta que hubo un defecto, pero como en la reglamentación no se nos invitó mucho a la sociedad civil, a los activistas, fue algo mucho más manejado a nivel gubernamental. Hoy día me doy cuenta que le debieron haber puesto fecha a tope. ¿Por qué? Porque la reglamentación ahora le da tareas a entidades especiales. La reglamentación habla de la creación de un consejo técnico de cannabis para Panamá. Y ese consejo técnico de cannabis tiene un montón de responsabilidades que hasta que no se cree el consejo, aquí es como si no tenemos una ley todavía. Y a eso le voy a sumar 3 cositas más súper importantes. Hay que crear el consejo técnico de cannabis. La AIG tiene que hacer el registro único de pacientes. El MINSA tiene que dar una docencia a los médicos y a todos los profesionales de la salud que van a poder recetar cannabis. Es más, y es algo bueno y es algo que es necesario. ¿Por qué? Porque si tú no educas a esta gente, no lo van a saber utilizar, no lo van a saber recetar. ¿Ok? También falta lo más importante, que es que adjudiquen las 7 famosas licencias que dice la ley. Entonces, hasta que el consejo técnico no exista, ellos son los que al final deciden de quién son las 7 licencias. Y hasta que no estén estas 7 licencias, en Panamá nadie está autorizado para importar, cultivar, vender, consumir ni recetar. O sea, imagínate esto, o sea, los médicos todavía ni siquiera pueden recetar cannabis. Hay una ley que supuestamente ya es legal y aprobado, pero aquí no está en la práctica porque no tenemos, digamos, la estructura y los materiales para poner la llanta a andar, como decimos. Y lo más importante, después que estas 4 cosas se hagan, nos toca exigir que una o por lo menos todas esas licencias le suplan al Estado para que eso llegue al sector público, a la Caja del Seguro Social, porque si eso no llega hasta allá, la ley queda como algo para las minorías que al final entonces son los que lo están consumiendo a nivel ilegal hasta hace un tiempo, ¿no? Así que esas son como que 5 cosas importantes. O sea, Carlos, que, digo, haciendo una analogía quizás un poco burda, ¿no? Pero, o sea, compramos el carro y no sabemos manejar. Básicamente. O sea, todavía no podemos usar cannabis. Sí, más o menos. No, yo no sé si es que no sabes manejar, no sé si es que no sabes manejar, pero no tienes ni la licencia, ni compraste los carros sin llanta, diría yo. Sí. Tienes el carro, pero no tienes las llantas para ponerlo a andar. Y a mí lo que me da, no voy a hablar de la palabra tristeza, pero lo que me da mucho que pensar es que
Obviamente eso se sabía que no iba a ser de allá para allá, habrá mucho ensayo y error en el camino, pero desde el momento uno que empezó esta ley hace 5 años, siempre ha habido mucha especulación, han habido muchas personas en contra, muchas personas a favor, y hay un temita que siempre radica en que se pasan la pelota. O sea, uno está pendiente de lo que dice la reglamentación. Entonces la reglamentación dice que estas son las 7 entidades que están responsables de poner esto a andar, y uno pregunta y se pasan la bola entre ellos. Hace unos meses atrás uno preguntaba, es que no ha salido la reglamentación. Ahora ya sale la reglamentación y entonces nadie tiene claro cuáles van a ser los formularios, quién, cómo, cuándo definen el consejo técnico, cuáles son los parámetros. Y esta es una de las tareas más importantes del consejo técnico, son 7 licencias lo que dice la ley. ¿Qué pasa si vienen 20 empresas? Ellos todavía no tienen los estándares y el documento, digamos, de manera objetiva de cómo van a escoger a esas 7 licencias. Entonces, Porque mientras esto sucede, a ver, lo que abunda en el sistema público de este país, por un lado, la ignorancia supina. Hay demasiado ignorante en el sector público, pero exagerado. Es una cosa que hasta Alarmante. no es asco, la cantidad de ignorantes que hay en el sector público, por un lado. Por otro lado, están los que en el sector público no mueven un papel de un escritorio al otro si el jefe no le dice que lo mueva. Porque esa es la desgracia de este país en el sector público. Porque el sector público pareciera estar diseñado para la corrupción. Cuando un burócrata traba un papel, ¿para qué lo traba? Para 2 razones. O porque tiene miedo de tomar la decisión que le corresponde tomar, de decir, pasa el papel de este escritorio al otro. Y va a esperar que el jefe le diga que lo pase. O porque está esperando que alguien venga y le ofrezca lo necesario para mover el papel. Esa es la desgracia del sector público en este país. Y aquí no es un problema de es que no puedo generalizar. Sí, se puede generalizar, porque es que la gente no mueve un papel si no hay la autorización del jefe. Pues si tú tienes la autorización del jefe, tú estás de más. Entonces que el jefe haga el trabajo. Pues. Es correcto. Este tema del cual yo vengo escuchando, o sea, yo vengo escuchando de todo, desde que el hijo de Erika Nota, mi amiga, tenía meses de nacido. Donde me he ido a Israel a hablar con los médicos allá y que me expliquen el tema. Y cada vez que yo hablo a Carlos y a otros más a hablar del tema, yo, lo que desgracia, pues, que cagada de país. Que tenemos que cargar con una tanda de burócratas ignorantes, brutos, que no entienden que hay un grupo de panameños, niños, inclusive, niños y niñas, que requieren de estos medicamentos para poder sobrellevar su enfermedad. O dígame quién de estos tipos le va a enseñar a los israelíes sobre este tema. A ver, ¿quién? Nada más para saber, ¿no? Estos tipos que invierten millones de dólares en investigación. Yo estuve en un hospital ahí, frente a todo un hospital en Israel, dedicado a investigación de estos temas y otros más. Pero aquí estamos sometidos a una tanda de brutos que, bueno, pues hay que, ni modo, pues. Y tú Llega un día, pero fíjese, un día llega un gobierno y les patea la nalga a todos y dice que es persecución política. Sí. Ahora, mira lo que te iba a comentar, Edwin, y yo estoy seguro que Carlos quizás habrá vivido, habrá escuchado de esto, pero probablemente alguien en su desesperación trae la medicina de afuera, o sea, porque en otros países la puede conseguir. Es así. Y entonces, ¿qué sucede? De una vez le caen, pues. Ahí sí están rapiditos para caerle de una vez, porque te estás trayendo un medicamento que no pasa registro sanitario y más de 3 huevazones. Pero mientras esa persona está padeciendo una enfermedad, está padeciendo, ojo, y cuando usan, probablemente yo desconozco mucho de este tema, pero puedo imaginarme que cuando una persona utiliza el cannabis medicinal, entre otras cosas, es precisamente para aliviar el malestar que sufre. Así. Entonces, cónchale, o sea, no, precisamente la persona no es, o sea, los burócratas o las personas en las instituciones no son conscientes de eso y prefieren dejar un papel ahí durmiendo el sueño eterno sin pensar en el sufrimiento que puede estar pasando alguien que necesita ese medicamento. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, es una calamidad y es una desgracia. Y no hay voluntad. ¿Sabes? No hay voluntad. Eric, a sumarle a lo tuyo, o sea, tu punto es clarísimo. Tú tienes a gente teniendo que traficar algo literalmente, o sea, cometiendo una ilegalidad por necesidad,
y por otro lado, a los que no lo traen de afuera, los tienes aquí expuestos a un mercado negro, donde no se Correcto. garantiza un producto sano, seguro, accesible ni de calidad. Es correcto. Entonces, No, y lo otro, el otro el punto aquí cannabis también- medicinal, Di Orman, ¿sí? creo que era Orman, ¿no? y no, el otro punto aquí es que en todo esto, estos personajes ilustres, que al final del camino son los que tienen decisión, están viendo otro tipo de negocio, pues. Sí, la oportunidad, pues el oportunismo. Ponle la firma. Sí, Totalmente. clarito. Entonces, obviamente, dejan de ver lo importante, porque, y el profesor Cabral lo expresó, o sea, todos sabemos el tema de Erika Nota con Rocco. Rocco sufría alrededor de 200 ataques de epilepsia, convulsiones al día, Wow. ¿no? Y han logrado regularlo con el cannabis medicinal. Incluso, lo puedo decir como experiencia propia, mi primo, mi sobrinita, nació con esa misma condición, pero él no sabía, imagínense, él no sabía lo que tenía, y él decía que la niña tenía hipo todo el día Wow. y sufría estos choques rapidito, todo el día. Cuando se enteró, me llamó mi prima y me dijo, porque ella sabía el caso de Erika, me dijo, oye, tú puedes lograr que Erika se reúna con tu primo José porque tú entras en el caos, tú entras en el nerviosismo, porque no tienes conocimiento y tú estás viendo que tu hija bebé está sufriendo estas convulsiones cada 20 minutos, o cuidado que menos, y tú dices, se me va a morir, pues. Claro. Entonces, lamentablemente, como dice nuestro invitado, tienes que recurrir al mercado negro. No te queda de otra. Sí. Y hasta arriesgarte un poco por querer ayudar a tu hija, ¿no? Y ojo, y por algo que ya está aprobado. O sea, eso es lo que más me da coraje, Carlos. Es algo que ya está ahí. Y sabes que también, ahora que tú hablas de la gente que lo trae, las agarran, ahora se está viendo más, o sea, yo escucho ese caso más ahora que hace un año. ¿Sabes por qué? Porque hasta hace un año, para todos nosotros el cannabis era ilegal. O sea, aquí no había una ley y todo mundo, los pocos que lo hacíamos, porque entre eso estoy yo, todo el mundo sabe que está haciendo algo ilegal. Entonces tú lo haces a sabiendas de esto. Entonces pasa la ley y aquí no todos los panameños, o sea, mira tú, y tú eres un ciudadano megamente informado, tú no estás claro si eso ya está reglamentado, si están dando, si no, no sé qué. Entonces hay un montón de gente que escuchó en las noticias hace un año, wow, Panamá tiene su ley, y la gente está yéndose afuera, lo compran o lo compran por ahí y los están agarrando. Entonces agarran a ese, pero no agarran al que se lo vendió. Curioso, ¿no? Agarran es al paciente o lo hacen sentir como un criminal. Claro. Hombre, qué desgracia. Pero Claro. sí se están viendo más casos de gente que agarra. Porque hay hay un limbo legal, digamos. Y que, Carlos, ¿y qué es lo que los escuchaba un poco y lo que ya la ley fue sancionada, fue regulada, ¿verdad? Fue Ciertamente reglamentada. fue reglamentada. Ahora lo que falta es el pedazo, ¿qué parte del área falta? Bueno, lo primordial es la creación del Consejo Técnico de Cannabis, porque tanto la ley como la reglamentación le dan tareas al Consejo Nacional de Cannabis, que es como el que va a ser ya el encargado formalmente. Imagínate, una mesa más de estas para trabajar. Sí. Y en ese consejo hay 9 sillas. 6 son estatales, que son el MINSA, el MIDA, el MISI, Seguridad, Aduanas, la Caja del Seguro Social. Hay 2 sillas para asociaciones de pacientes y hay una silla para algún lugar de investigación científica, y son 9 sillas, pero hasta que eso no se conforme, ellos se agarran de que no se ha creado y nadie trabaja, pues, como dice el profe, aquí no trabajan porque no me han dicho que trabaje. Así de sencillo. Pero ¿quién es el que le pone ese cascabel al gato entonces, Carlos? El MINSA. O sea, el MINSA tiene que llevar la batuta de esto. Farmacias y drogas. Pero mira esto, Carlos. Mira, o sea, es un tema de voluntad total. Es un mero tema de voluntad. Voluntad y compromiso. Fíjate,
Porque fíjate, ¿acaso crearon alguna mesa para el uso de la vacuna contra el COVID? No, fue directo al grano. Pero entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con esto? No era necesario, Eric. Perdón. No era ¿Ahora? necesario. No Bueno, es que estoy disculpando al MINSA, pero no era sí, necesario. yo no estoy diciendo que yo esperaba una mesa para el caso del COVID, sino ¿por qué me estás pidiendo a mí todo esto que hace falta para una ley que ya está aprobada y que inclusive está reglamentada? Un tema de voluntad, Jorge Luis. Claro, no te estoy diciendo eso, pero no son las mismas. Pero lo que le iba a preguntar, Estamos totalmente de acuerdo. Para mí es un tema, no mires el medicamento, es un tema de voluntad. Si de verdad quisieran que salgan a trabajar allá, ya lo hubiesen hecho, porque lo hicieron con el COVID. Es así. Carlos, Aprobaron la ivermecticina, la hidroxicloroquina, toda esa gente la aprobaron. Carlos, la pregunta mía iba un poco porque te escuché, creo, brevemente el lunes hablar sobre los médicos. ¿Qué tienen que ver los médicos con esto? Bueno, ¿qué tienen que ver? La reglamentación también dice que el MINSA, ¿cómo? Sí, la reglamentación Adelante. La reglamentación pide que los médicos tienen que coger un curso o una docencia que no es muy larga, son un par de horas, me imagino que estar todo el mundo al tanto de cómo lo van a prescribir, cuáles son dónde se va a conseguir, etcétera, etcétera. Que hoy día yo conozco de muchos médicos que están un poquito reacios a que se les obligue a coger el curso, pero muchos lo entienden porque muchos me dicen, hey Carlos, en verdad, cuando el MINSA los empiece a dar, yo me voy a inscribir porque cuando yo estudié medicina, a mí nadie me habló de cannabis medicinal. Y en verdad entiendo que me tengo que, Actualizar. digamos, marear el tema, como quien dice, ¿no? Entonces, esa es otra, hasta que el MINSA no organice esta docencia o no organice la docencia, aquí los médicos no pueden recetar. O sea, que ese es otro atrase más. ¿De qué me sirve que haya quien me la vende si nadie me la va a recetar? Qué barbaridad. ¿Tú te imaginas, Edwin? Mira lo que te voy a decir, Edwin. No quiero ser mal agüero ni nada, ni le deseo el mal a nadie. Pero tú te imaginas que de repente una de los medicamentos que le receten al señor presidente sea cannabis. Sí, pues. ¿Qué va a pasar? Y Entonces, Luis Oliva. Así ve. Y Luis Oliva tiene que hacer el app. Ah, canalla. No, en serio, la AIG tiene que hacer el app. Se lo pide la ley. ¿Verdad? Tú mencionaste que había que hacer un app, ¿no? Sí, Según y lo dice claramente. El app tiene que ser hecho o creado por la AIG. ¿Y quién es el man de la AIG? Luis Oliva, pues. O sea, es como si hicieran todo lo necesario para que la cosa no camine. Pues. para no hacer. Es impresionante. Pero fíjate, Es Eric, impresionante. Eric, fíjate que tú Dímelo. mencionas esto y de manera broma yo me pongo a pensar. Lo mismo pasa con el tema de la discapacidad. Si al presidente le llega, entonces las cosas se solucionan. Fíjate, el tema de la discapacidad es un tema que hasta que no le toca la puerta a la gente, Oye, la gente poder no se involucran, ni lo pero toman en imagínate, Jorge, imagínate qué tan mal estamos que el ministro de Salud y el presidente van a buscar salud afuera. Sí. Fíjate, yo no lo veo de esa manera, Orman. No, pero- Jorge Luis, no, es un tema de oportunidades. Es un tema de oportunidades. Es un tema de oportunidades. ¿Me entiendes? O sea, pero esa misma oportunidad no la tenemos todos. Es más, Orman, no te vayas ni siquiera al tema de que se hayan ido al extranjero, no. Me acuerdo claramente cuando la doctora que tenía una frasecita muy pifia ya al comienzo de la pandemia, que le dio el COVID, la querían mandar para una clínica privada y la tipa dijo, yo, no, espérate, yo, para mí Santo Tomás. ¿Tú te Porque acuerdas de esa vuelta? es un tema también moral. Tú estás manejando Claro. la institución de salud del país y te paras en una rueda de prensa a hablar de salud de tu país, pero no puedes encontrar salud en tu país. Pues entonces, no hay un tema ahí. Es que bueno, y fíjate, empezamos hablando con Carlos del tema del cannabis y mira por dónde nos estamos yendo, pero al final Sí, del porque día... es que al final del camino viene porque creo que Jorge Luis comentó que hasta que no le toque a alguien grande, entonces no se ve el problema, pues. Exacto, así ¿Entiendes? mismo es. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar la canalla? Tenemos que esperar que le pase a alguien grande para poder tener una solución de salud. Claro, y vuelvo y te digo, yo lo que creo, vuelvo y te digo, que creo que esto tiene que ver porque un tema de
tal vez porque en este país hay que pensar de manera a veces maliciosa. Hay que pensar en función de que habrá intereses que quieren que esto se amarre, vuelvo y les digo, con un tema de otro tipo de negocio. Claro, porque el tema de tú lo buscas y lo lees y lo encuentras. O sea, el tema de la producción de la planta es un negocio redondo. Incluso un negocio redondo y un negocio también que crea hasta empleos. Entonces, Claro. lo están viendo mucho más allá estas mentes brillantes, ¿no? Sí, es que El tema de negocio, están viendo el tema recreacional, pero yo creo que por encima del tema del negocio y el tema recreacional está la vida humana. claro, yo creo que es el tema, ¿no? Yo pienso, por eso fue que al inicio le pregunté a Carlos sobre las cosas de la doctora Marta Iueca, pero sobre todo porque creo que hay un tema aquí que, primero, un grupo de gente que cree que el cannabis, la marihuana recreativa, como le digamos, es una cosa que simplemente no existe acá, existe allá y punto. En Estados Unidos incluso se están regulando algunas tiendas de ese tipo. Se están regulando algunas tiendas. Entonces creo que hay un negocio de querer ver cómo meto allí los mismos que están allá en la 5 de mayo y ver cómo esto lo convierte en otra cosa porque al final tal vez lo medicinal no es tan fuerte, es más fuerte lo otro. ¿Me sigues? ¿Quién sabe? Sí. ¿Quién sabe? Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado con nosotros finalmente esta tarde, actualizándonos. Elisa, Carlos te dijo claramente que pusiera la fecha. Está bien, yo también Hoy. estoy. Carlos, muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego a todos. Gracias, Melissa. Gracias, profe, y todos los demás. Buenas noches. Pórtese bien. Cuídate, hermano.